Sobre el poder es uno de los primeros libros de Byung-Chul Han, editado en 2005, antes de sus más conocidas obras, y recién publicado en español en el año 2016. En este libro Han analiza las diversas miradas teóricas sobre el fenómeno del poder y anticipa uno de sus temas centrales como pensador, que es la libertad entendida como paradoja. Han parte en este libro de hacerse las tradicionales preguntas sobre qué es el poder. Si el poder se trata de un fenómeno destinado a imponer la voluntad y la decisión del yo sobre la libertad y el accionar del otro, por ejemplo. Si entendemos el poder o el concepto de poder como el poder del yo que ocasiona en el otro una determinada conducta en contra de su voluntad. Esta visión del poder como coerción, como imposición, como herramienta de forzamiento, dice Han que es una visión que no explica el fenómeno del poder en su total complejidad. El poder no debería considerarse siempre como un fenómeno coercitivo. El mayor poder radica cuando el súbdito quiere lo que quiere el soberano, cuando el súbdito hace voluntariamente lo que el soberano quiere, suponiendo que es su propia decisión. El modelo de coerción no expresa toda la complejidad del fenómeno del poder, ya que la coerción muestra una escasa capacidad de intermediación, y precisamente en la cantidad de intermediación hace centro la mirada de Han sobre el poder. Tendríamos que a mayor intermediación, mayor será la expresión del poder, ya que trabaja desde el otro y no contra el otro. En cambio, cuando la intermediación se reduce a cero, aflora la mayor violencia del poder. Ante la ausencia de intermediación, aparece entonces la pura violencia, que desplaza al otro a una total pasividad y una falta extrema de libertad. Mientras que la mayor intermediación genera mayor libertad, o al menos mayor sensación de libertad. Precisamente cuando la comunicación se atasca y el súbdito no está dispuesto a hacer lo que el soberano pretende que el súbdito haga, es cuando el poder como medio de comunicación se vuelve necesario para intermediar. A diferencia de la vieja idea de que el poder es el reino del no, lo importante es la función del poder como medio de comunicación para aumentar la posibilidad del sí. Lo que realmente busca el poder es transformar el no en sí. Allí donde el poder no se presenta como pura coerción, se termina transformando en consentimiento. Sobre el factor de la sanción, Han sostiene que se trata de una herramienta de poder, siempre y cuando la sanción se mantenga en forma de promesa, ya que cuando la sanción se hace real, el poder disminuye. La posibilidad de sancionar es un factor de poder mientras no se haga uso de ella. La aplicación de la sanción o de la violencia no sería entonces una demostración de poder, por el contrario, sería la expresión máxima de su fracaso. La sanción se trata de una posibilidad que ambos quieren evitar, ambos términos del poder, tanto el yo como el otro, y mayormente el que prefiere alejarse de la posibilidad de una sanción es más el otro que el yo. Pero, cuando se da el caso inverso, que suele darse, de que el que se siente más afectado por la posibilidad de una sanción es más el yo que el otro, entonces la sanción desaparece como herramienta de poder. E incluso puede transformarse en una herramienta de poder, pero no para el yo, sino para el otro. Es un error suponer que la sanción es una condición necesaria para ejercer el poder.
Está visto que no se elude el delito por miedo al castigo, no se cumple la ley porque exista la fuerza. El poder no se debe medir por la cantidad de sanciones que tiene la posibilidad de aplicar. Como dijimos, el poder como coerción y el poder como libertad solamente se diferencian en un punto: el grado de intermediación. Las formas de violencia suelen estar todas caracterizadas por un carácter comunicativo. Incluso la aplicación de la violencia desde el poder se hace para que el otro realice o no realice una acción. Pero cuando se la despoja de todo contexto comunicativo, la violencia se vuelve pura. Por eso, el torturar o agredir hasta matar a una persona sin ninguna intencionalidad comunicativa remite a una violencia pura y sin sentido, una violencia pornográfica, porque la violencia en este caso no busca comunicación. Lo que se intenta es extinguir por completo al otro. La violencia pura busca la extinción de la alteridad, no su dominio. Por eso el poder no se limita a matar, sino que esencialmente el poder sobre todo deja vivir. La vieja función de soberano como dueño de la muerte ha dejado paso al ejercicio del poder como administrador de la vida de las personas. Hahn afirma que existe una semántica del poder y para explicarlo recurre a Nietzsche, que fue el primero que avanzó concretamente sobre la idea de una conexión entre poder y generación de sentido. Es más, llega a encontrar una relación estrecha entre sentido y poder. Para Nietzsche el sentido es poder. Comunicarse es ampliar su poder al otro. El signo se vuelve la impronta de una voluntad sobre la otra. El nombrar, por ejemplo, es un ejercicio de poder porque es una práctica tendiente a generar sentido. Foucault se aleja de la concepción negativa del poder, de la idea de relacionar poder con censura, con rechazo o con ocultamiento. El poder produce, dice Foucault, y lo que produce es realidad. Por ello, Michel Foucault habla de 3 tecnologías del poder, según su efecto semántico. La primera de esas tecnologías del poder es el poder de la soberanía. La segunda tecnología es el poder de la legislación. Y la tercera tecnología del poder desde el punto de vista semántico es el poder disciplinario. Este último, donde más se detuvo Foucault en sus análisis sobre el fenómeno del poder. Bien, el poder de la soberanía actúa como la espada que se irradia de arriba hacia abajo con un escaso grado de intermediación. Es el poder de la fuerza. El poder de la legislación civil es el que opera en base a signos. En lugar de la espada, la ley. Opera mediante la razón en lugar de la fuerza. El poder de la legislación es más estable que el de la espada porque no opera desde afuera, no ejerce coerción externa. La acción de la intermediación es lo que hace que el espacio de poder sea un espacio plagado de sentido. El poder disciplinario es el que penetra más profundamente en las personas, penetra en el cuerpo generando automatización y costumbres. El poder en este caso apuesta más a los reflejos que a las reflexiones. Lo que se pretende no es un sujeto respetuoso de la ley, sino un sujeto obediente. El poder se mimetiza entonces con la forma cotidiana de la norma. El poder disciplinario se apodera del cuerpo y lo inscribe en una red semántica. El poder se vuelve sentido y significado. El poder se vuelve menos visible en su forma disciplinaria, pero incrementa su eficacia al hacerse pasar por lo cotidiano. Y esta es la verdadera astucia del poder.
Por eso se habla de una dictadura de la obviedad que opera como normalidad. El poder que opera a través de la costumbre es más eficiente y estable que el poder coercitivo. El poder se vuelve indestructible cuando se percibe como poder impersonal, un poder de nadie. El ideal del poder es ese poder que no necesita de manifestarse, que se convierte en una obviedad, el poder que brilla por su ausencia. Por ejemplo, los sectores más pobres que terminan interiorizando un modelo de conducta que consagra la relación de poder dominante que es la que los ha perjudicado. Así, conductas que uno se ve obligado a desarrollar por ser de un sector social inferior, se terminan viviendo como una elección propia. El destino se vivencia como un proyecto libre, hasta que incluso la pobreza aparece como un estilo de vida libremente elegido. Byung-Chul Han recurre también a Martin Heidegger en su desarrollo de la idea de poder. Heidegger habla del poder como interpretación de la realidad. Nos encontramos en un mundo interpretado previamente, frente a una verdad previamente dada, que no se pone en cuestionamiento. Ese espacio de interpretación es el espacio que ocupa el poder. Por lo tanto, el poder se vuelve el gran interpretador del mundo. Ser libre sería entonces liberarse del dictado del uno impersonal, del sentido de la interpretación pública. Otro aspecto del poder que aborda Han es el de la política del poder. Para ello recurre a Hegel. Hegel consideraba que para ser rey lo único que se necesita es un hombre que diga sí. Es el soberano con su asentimiento que nace que la ley tenga vigencia. Alrededor del soberano se reúne una gran cantidad de personas, ministros, confesores, sirvientes, amantes, etc., que con sus intrigas pueden socavar el poder del monarca. Por eso se contempla la construcción de un enorme aparato organizado de poder hecho de instituciones para el ejercicio del poder político. Respecto a los medios, pese a su fuerte influencia en la política, no ostentan un poder propio, pero sí son instrumentos de una enorme influencia. Por eso es importante distinguir los conceptos de poder y de influencia. La influencia no siempre tiene la estructura de un poder, no genera una continuidad, se da específicamente, mientras el poder es un fenómeno que se afirma en el espacio. La influencia es un fenómeno pasajero. Si bien la violencia puede formar parte del poder, el poder no se basa en la violencia. Y aunque en una revolución también puede utilizarse la violencia no da resultados si solo sirve sin un poder en que apoyarse. Sin poder, sin el consentimiento de otro, la violencia terminará fracasando. La violencia no tiene capacidad de mediación, que sí tiene el espíritu. Si el poder surge de la continuidad en la acción, Jürgen Habermas considera que el factor fundamental del poder es la acción comunicativa de esa voluntad común. El poder no sería la instrumentalización de una voluntad ajena, sino la formación de una voluntad común, en comunicación orientada al entendimiento. El poder no sería poseído por nadie, sino que surge de entre los hombres cuando actúan juntos y desaparece cuando se dispersan. Ahora bien, ¿es suficiente para generar un espacio de poder la acción conjunta de las personas? Para Habermas, la mayor expresión de poder sería la armonía perfecta de todos orientada a una acción común. En ese mismo sentido, Hannah Arendt considera que la mayor expresión del poder es la relación de todos contra uno, la capacidad de organización con poder. Arendt recurre al ejemplo de los esclavos, que siendo más que los amos, se sometían porque los amos eran solidarios entre sí y tenían objetivos comunes. Se trata entonces de la hegemonía de un grupo
basada en una organización estratégica superior. La organización como poder. Finalmente, también podemos ver el poder en nuestro tiempo. En el siglo XXI encontramos que la globalización hace que la relación poder y territorio se haya vuelto más laxa. Prueba de ello es que los poderes transnacionales, poderes sin territorio, se han convertido en cuasi estados. Nuestro mapa se ha transformado. Las formaciones transnacionales se han escapado de los límites del poder territorial, lo que no quiere decir que estén desubicados. Ocupan espacios nuevos, no relacionados con territorios nacionales, ya que no existe un poder que radique en ningún lado. Para Foucault, si en el cambio social hay relaciones de poder, se debe a que en todas partes hay libertad, ya que el poder se ejerce sobre sujetos libres, y deben seguir siendo libres para que existan las relaciones de poder. Vivimos en un tiempo dominado por el sí, en una posmodernidad neoliberal que ha eliminado la posibilidad del no. Por eso, la clave es que aún el sometido tenga posibilidades de decir que no. La libertad de decidir si decir sí o si decir no es la condición de la relación de poder. A diferencia de la pura violencia, sin intermediación y que no permite negativa alguna y cosifica al otro, la relación de poder permite la posibilidad de resistir. El no es la verdadera forma de resistencia al poder.